positivismo, el marxismo y el estructural funcionalismo. La misión, pues, es desentrañar estas teorías para entender las fuerzas invisibles que mueven los hilos dentro de cualquier salón de clases. Y ese es un punto clave, ¿eh? Porque no hablamos de filosofadas abstractas. Son en realidad como los planos con los que se construyó todo el edificio. Son lentes distintos para ver una misma realidad, y cada uno nos revela por qué los sistemas educativos funcionan como funcionan, a quiénes benefician de verdad y qué objetivos persiguen, muchas veces sin decirlo en voz alta. Cada teoría cuenta una historia muy diferente sobre lo que significa educar. Venga, pues arranquémonos con la primera historia que a lo mejor es la que nos suena más familiar. A ver, vamos a desmenuzar esto. El positivismo. Si tuviéramos que describirlo en una imagen, sería la educación vista como un laboratorio impecable. El objetivo es claro: orden y progreso. Y todo, absolutamente todo, basado en hechos que se puedan observar, contar, medir. Uno de los textos que revisamos lo pone clarísimo. La idea es aplicar el método científico de las ciencias duras a la sociedad. Y la escuela, pues, es su conejillo de indias preferido. Es un intento casi heroico en su ambición de limpiar el desorden de las interacciones humanas. O sea, saquemos la subjetividad, las opiniones, las emociones y quedémonos con los datos puros y duros. Es como querer llevar la precisión de la física al caos que es un aula con 30 adolescentes. Justo. Y hay una frase en los materiales que lo resume todo. Dice algo como: la educación debe ser un instrumento para el progreso social basado en el conocimiento científico y observable, no en la especulación metafísica. Me encanta esa parte. Fuera la especulación, adentro las métricas. Lo fascinante aquí es esa obsesión por eliminar la ambigüedad. La meta es un sistema eficiente, predecible y sobre todo cuantificable. Y sus efectos los vivimos todos los días. Piensa en el peso monumental que tienen los exámenes estandarizados. Estas pruebas que supuestamente miden el conocimiento de todo un país con las mismas preguntas. O las evaluaciones a los maestros basadas en los resultados numéricos de sus alumnos. Si el promedio sube, eres buen maestro. Si baja, Eres malo. Es una lógica de producción en línea. exacto. Y los currículos basados en competencias, ¿no? Donde todo se desglosa en habilidades demostrables que puedes palomear en una lista. Sabe analizar un texto, palomita. Resuelve ecuaciones de segundo grado, palomita. Me da un poco de cosa pensar que la educación de alguien se reduzca a una lista de súper. Exacto. Y ahí está el núcleo del problema. Si solo valoras lo que puedes medir, ¿qué pasa con todo lo demás? ¿Dónde queda la creatividad, la capacidad de hacer preguntas incómodas, el pensamiento crítico que no busca la única respuesta correcta de un examen, o la inteligencia emocional? El riesgo, y es un riesgo enorme, es que terminemos convirtiendo a los estudiantes en puntos en una gráfica, en datos para un sistema que busca optimizarse a sí mismo, a veces a costa del desarrollo humano. Y esto me lleva a pensar en algo que vemos en las noticias cada 2 por 3. Esta obsesión mundial por los rankings, como las famosas pruebas PISA. Países enteros cambiando sus modelos educativos no para que los niños aprendan más o mejor, sino para subir 5 puestos en una tabla. ¿No es la máxima expresión de esta mentalidad? Es el positivismo escalado a nivel geopolítico. La educación se vuelve una competencia olímpica, donde el progreso es una medalla en un ranking. Y eso nos obliga a preguntarnos si una puntuación es el mejor indicador de una educación de calidad, o si solo estamos midiendo qué tan buenos son los estudiantes para contestar un tipo muy específico de examen. Es una pregunta que incomoda a muchos ministerios de educación. Totalmente. Entiendo. Entonces, el positivismo busca un sistema casi perfecto, medible, sin fricciones. Pero esa idea de un sistema tan ordenado me hace pensar justo en lo contrario. ¿Qué pasa cuando el sistema no busca el orden, sino que es el reflejo de un conflicto? Porque los materiales que nos compartieron proponen una visión que es, literal, un campo de batalla. Dejamos el laboratorio y entramos a la arena. Exacto. Hablemos de la perspectiva marxista. Aquí el foco cambia radicalmente. Del orden y la medición pasamos al poder, al conflicto y sobre todo a la desigualdad económica. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante porque le pega a una de las ideas más sagradas que tenemos sobre la escuela. Los materiales presentan una idea central que, híjole, es durísima. Dice algo así como: la escuela no es un espacio neutral. Su función principal es reproducir las desigualdades de la sociedad capitalista, enseñando a la clase trabajadora a aceptar su lugar en el sistema. Es una afirmación que dinamita la idea de la escuela como el gran igualador social. Para entenderla, hay que recordar la estructura que propone el marxismo. Una infraestructura, que es la base económica, y una superestructura ideológica, leyes, cultura, religión y, claro, la educación, cuya función es justificar y mantener esa base económica. Desde esta óptica, la escuela no es un oasis de conocimiento puro, es una pieza clave en el engranaje ideológico del sistema. Espera, pero eso suena un poco a teoría de la conspiración, ¿no? O sea, ¿de verdad el sistema está diseñado para mantener a los pobres en su lugar? ¿O es simplemente una consecuencia no deseada? No me imagino a un grupo de señores planeándolo en un cuarto oscuro. Es una excelente pregunta, y la teoría no habla de una conspiración consciente. No es que haya un maestro que diga: a ver, niños, ustedes están destinados a ser obreros obedientes. Es mucho más sutil. El concepto clave aquí es el currículum oculto. Son todas esas lecciones no escritas que aprendemos en la escuela. Por ejemplo, la importancia de la puntualidad a rajatabla, el respeto casi ciego a la autoridad, la competencia constante. Con tus compañeros por las calificaciones, el énfasis en el éxito individual. Justo, por encima del esfuerzo colectivo. O sea que, sin darnos cuenta, la lección más importante que aprendimos en la escuela no fue el álgebra, sino a cómo ser un buen empleado, llegar a tiempo, no cuestionar al jefe y competir por el bono de productividad, que en este caso son los 10. Lo has resumido perfectamente. Todas esas son lecciones que, según esta teoría, te moldean para encajar dócilmente en la jerarquía de una empresa. El sistema, de forma no explícita, enseña a obedecer más que a cuestionar. Y sobre si es diseñado o no, la teoría diría que el sistema evoluciona para servir a los intereses de la clase dominante. No necesita una conspiración, se autoperpetúa. ¿Y dónde vemos esto en la práctica? Porque suena muy teórico. Un ejemplo flagrante es la diferencia abismal de recursos y oportunidades entre las escuelas públicas de zonas marginadas y los colegios privados de élite.
La teoría marxista diría que esto no es un fallo del sistema, sino el sistema funcionando a la perfección. Otro ejemplo es lo que pasó en Estados Unidos, donde padres millonarios literalmente compraron el lugar de sus hijos en universidades de prestigio. Es la reproducción de la desigualdad en su forma más descarada. No se trata de mérito, se trata de privilegio. Y eso nos obliga a cuestionar la idea de que la escuela es una meritocracia pura, donde solo tu esfuerzo determina hasta dónde llegas. De acuerdo, esa visión es mucho más cruda, casi pesimista, pero te obliga a ver las cosas que a veces preferimos ignorar. Bien, ya tenemos dos visiones totalmente opuestas, la escuela como laboratorio y la escuela como arena, pero los materiales proponen una tercera imagen. Si una es ciencia y la otra es conflicto, esta tercera ve la escuela como un órgano vital en el cuerpo de la sociedad. Me gusta esa analogía. Es precisa, porque nos lleva directamente al estructural funcionalismo. Exacto. La idea central aquí es que la sociedad es como un organismo vivo, un sistema complejo, donde cada parte, la familia, el gobierno, la educación, cumple una función específica para mantener el equilibrio y la supervivencia del todo. Si el sistema educativo falla, todo el cuerpo social se enferma. Y desde este punto de vista, la educación tiene dos funciones primordiales, ambas vitales. La primera, y quizá la más importante, es la socialización. La escuela es el motor para transmitir las normas, los valores, la cultura compartida de una generación a la siguiente. Es el proceso que nos convierte en miembros de una comunidad. Sin esa base común, la sociedad simplemente se desintegraría. Me recuerda a mi clase de civismo, donde cantar el himno y hacer honores a la bandera era casi más importante que entender la Constitución. Ahí ves el funcionalismo en su máxima expresión. Totalmente. Es el pegamento social en acción. Y la segunda función es la asignación de roles. Una sociedad necesita de todo. Médicos, ingenieros, artistas, plomeros. La escuela actúa como un gran sistema de clasificación. Su trabajo es identificar los talentos y habilidades de cada persona para canalizarlos hacia las posiciones que la estructura social necesita para funcionar. Te dice, tú eres bueno para las matemáticas, deberías ser ingeniero. Tú tienes talento para el arte, ve por ahí. Hay un fragmento en los materiales que lo dice muy bien. La escuela es el mecanismo a través del cual la sociedad se perpetúa, inculcando en el individuo un sentido de pertenencia y preparándolo para cumplir su función dentro de la estructura social. El foco no es tanto el individuo, sino su función en el gran esquema. Y ahí se ve el contraste más claro con las otras teorías. A diferencia del marxismo, que ve conflicto por todos lados, el funcionalismo se centra en el consenso, en la armonía. Explica por qué las cosas son como son, argumentando que si existen es porque funcionan para el bien común. Suena muy ordenado, casi reconfortante, pero no puedo evitar pensar que ignora por completo la experiencia de muchísimos estudiantes para quienes la escuela no se siente como un órgano vital, sino como un obstáculo o un lugar de exclusión. Y esa es su gran debilidad. Aquí es donde la teoría se vuelve problemática. Al enfocarse tanto en la estabilidad, le cuesta mucho explicar el cambio social, las protestas, las revoluciones, y, lo que es más peligroso, puede terminar justificando las desigualdades. Si hay ricos y pobres, un funcionalista podría argumentar que esa desigualdad es funcional, porque motiva a la gente a esforzarse más. Es una visión que puede ser muy conservadora y que ignora las dinámicas de poder que la visión marxista pone en primer plano. Entendido. Entonces, a ver si lo tengo claro. ¿Qué significa todo esto? Tenemos tres visiones que no podrían ser más diferentes. La educación como una ciencia para el progreso, positivismo, la educación como un campo de batalla para la lucha de clases, marxismo, y la educación como el pegamento que mantiene unida a la sociedad, funcionalismo. Y lo crucial es entender que ninguna es la verdad. Son herramientas. Y lo más interesante es que en cualquier escuela real, en cualquier sistema educativo, puedes ver a las tres teorías operando al mismo tiempo, a menudo chocando entre sí. Claro, ves la presión por los resultados medibles del positivismo, las brutales diferencias de oportunidades que señalaría el marxismo y los rituales cívicos que celebraría el funcionalismo. Todo sucediendo bajo el mismo techo. Es un lío. Es un lío fascinante, porque la tensión central que estas teorías revelan es la gran pregunta sobre la educación. ¿Es, en su esencia, una fuerza para el cambio, la movilidad social y la liberación personal? ¿O es, fundamentalmente, un mecanismo para la estabilidad, el control social y la perpetuación del status quo? Y la respuesta probablemente es que es ambas cosas a la vez. Y esa es la paradoja con la que lidiamos. Una conclusión compleja, pero mucho más realista. De verdad quiero agradecer al oyente que compartió estos materiales porque nos ha permitido tener esta conversación. Al final, estas no son solo ideas para un examen de sociología. Impactan directamente las políticas educativas, cómo se gasta el dinero, qué se enseña. Y eso le cambia la vida a millones de personas. Sin duda. Y por eso, para cerrar, en lugar de enfrascarnos en la pregunta inútil de qué teoría es la correcta, a lo mejor la pregunta más constructiva es otra. Una que nos mueva hacia adelante. ¿Cuál sería? Si hoy tuviéramos una hoja en blanco para diseñar el sistema educativo del futuro y nos obligaran a robar una sola idea positiva de cada una de estas tres perspectivas, ¿cuáles serían? ¿Qué tomaríamos de la búsqueda de evidencia y eficacia del positivismo para no enseñar cosas que no funcionan? ¿Qué lección sobre justicia social nos robaríamos de la crítica a la desigualdad del marxismo? ¿Y qué rescataríamos de la importancia de crear comunidad y cohesión del funcionalismo?